Arregui Gómez acaba de venir de Valladolid esta misma tarde, donde reside, aunque su actividad profesional la realiza en Segovia. Es ya conocido por nosotros por su anterior conferencia que tituló Misión Española en Egipto, excavaciones de la tumba de Mentumentat, y en la que él participó de forma activa. Además nos vio de una forma magistral el pasado 10 de mayo a través de las ruinas romanas de Tiermes, en Soria. Emilio Arregui Gómez está en la actualidad en la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Comunicación y en la Unidad de Arqueología de Segovia. Dentro de sus líneas de investigación están la arqueología romana, numismática, ejército romano y romanización. Su formación académica es la de licenciado y doctorado con grado en la Universidad de Cantabria. Profesor de Arqueología y Patrimonio, profesor titular de Historia e Historia del Arte, director de los campos de trabajo internacionales de Herrera de Pisuerga, profesor de Historia y Legislación Patrimonial y de la Escuela de Arquitectura y Facultad de Humanidades, etc. Sus estudios universitarios versan en cursos de doctorado en el Departamento de Historia Medieval y Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, beca predoctoral de investigación en el Departamento de Historia Medieval y Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, máster de Museología en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, que también ha estado en Madrid. Ha participado en proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas como circulación monetaria en los campamentos romanos altoimperiales en la meseta norte, el abastecimiento de numerario al ejército romano y monetización del entorno civil. El caso de Hispano, participó como investigador en el estudio y publicación del yacimiento de Herrera de Pisuerga, donde se alojó la Legio Cuarta o Cuatro de Macedónica. También Antena Europea del Románico, catalogación del románico rural europeo. En esto participó como miembro del comité de dirección y responsable del proyecto en Aquitania y Camino de Santiago Palentino. Vías navegables en Europa, estudio histórico-arqueológico de recintos amurallados segovianos. Y luego ha tenido como estancias en el extranjero, ha estado en el centro TT34 de Tebas, Luxor, Egipto, en los años 2007, 8, 9 y 10, 2 meses cada año, con el tema excavación, restauración y puesta en valor de la tumba de Motenhab. Realizó su estancia en calidad de docente, codirector e investigador. Esto es lo que podemos decir, porque eres el que tiene mucho más que decir que nosotros. Muchas gracias por estar aquí, profesor. Y adelante. Nada, un placer. Un placer. El papel lo aguanta casi todo. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes que tengan la paciencia de volver a oírme. Lógicamente, la amabilidad de habernos invitado y si les parece vamos a intentar ver, ya que hoy es el día dedicado al dios Marte y que ustedes tienen un centro en la calle 21 de marzo, mes dedicado a Marte, ahí tienen ustedes el Ares Ludovici, con lo cual vamos a intentar ver de una forma muy rápida, con una serie de imágenes que negaremos que hemos visto todos. En primer lugar, ¿qué es Roma? ¿Nos ha traído algo Roma a nosotros? Igual tenemos prisa. Da tu nombre al escribano británico. Pagalatons. Británicos, digo yo. El siguiente. Tengo una vaca lechera. Es decir, en teoría, Roma es el conjunto de toda una serie de pueblos muy diversos en el cual se logró una culturización mucho más efectiva que la de los nuevos imperios por medio de tres cuestiones: el idioma, los derechos y el ejército.
Todo eso nos llevará a que en un momento determinado nos encontremos con gente terriblemente heterogénea. También hemos utilizado el cómic, la historiografía y demás como elementos que han intentado buscar elementos terriblemente nacionalistas. Pero he querido poner esta primera imagen para entender cómo en el mundo romano se podía integrar gentes de muy diferentes lugares, en el cual el ejército sirvió como un elemento tanto de aculturización como de integración. Ahí tienen la segunda imagen de Dura Oropos, la frontera entre Irán e Irak, uno de los últimos campamentos en el cual vemos de una forma más intensa ese elemento de aculturización. Tienen ahí a un centurión haciendo una ofrenda, rodeado de una serie de gente, con el signa, el símbolo de la legión, haciendo unas ofrendas a 3 dioses de diferentes procedencias en un lugar como el extremo del imperio. Bueno, cualquier discurso o cualquier rollo sobre el ejército romano no puede ser entendido sin considerar cuál es el origen de Roma y que en un principio no fueron más que unas acumulaciones de gentes de carácter muy diverso con una necesidad de supervivencia. Imagínense que las dos colinas primigenias, Palatino y Capitolino, podían ser un barrio de la ciudad en la que estamos ahora. Como una serie de descerebraos, suma de una cantidad de gente que va llegando desde los elementos etruscos, samnios, rabnios y demás, pueden llegar a conformar una potencia similar. Tenemos que entender que cualquier elemento debe ser entendido no solamente como una historia militar, sino como una historia de una sociedad. En un primer momento nos encontramos con que en el año 753, en teoría en el 20 de abril, se funda una ciudad con un Sacrum Pomerium, con un elemento sagrado de limitación, con una serie de espacios como pueda ser el Palatino y la Capitolina, en la cual las viejas leyendas de Caco, Rómulo y Remo lo que nos habla es de una panda de saqueadores totales. La historia de Caco es alguien que se dedica a robar ganado. Tenemos un emplazamiento magnífico, como es un espacio junto a la vía salaria, es decir, la sal en el siglo VIII, o ya desde el momento inicial vilanoviano, era un elemento imprescindible. Si van ustedes a Roma y se pasan por la salida de la Flaminia o la Salaria, nos encontraríamos con el camino hacia los etruscos. Abajo tenemos a un pilón de gente todavía más fuerte que nosotros, con lo cual esta panda de impresentables tienen que generar unos elementos de defensa en el cual en un principio lo que tienen son gentes de muy diversa llegada que deben organizarse dentro de la anarquía más absoluta. Todos habremos oído hablar de las Lupercalias,
el origen de nuestros carnavales y demás, en el que se permitía a la gente ir en el momento en el cual tienen que enfrentarse con los territorios que hay alrededor, se va a ir regularizando una sociedad a partir de un sistema en el fin de los 8 monarcas y en el inicio de la República, en el que se establecen unas clases con una serie de derechos y una serie de obligaciones. Esas obligaciones van a generar la necesidad de un pueblo en armas que primero va a luchar contra sus vecinos etruscos, samnitas, sabinos, después latiales y demás, en el que este decreto de Servio Tulio nos establece cómo se va a diferenciar la sociedad romana. En primer lugar, se diferencia en clases, en función de un lugar que podía tener difícilmente más de 50.000 habitantes, en el cual lo que vamos a hacer es diferenciar en función de la renta el elemento que hay que prestar al Estado. Esta ley de Servio Tulio, en teoría del 540, te dice que vamos a diferenciar por familias. Familias entendidos en el elemento de tribu, pero no tribu en plan indio, sino la tribu se va a constituir en un principio como la organización que depende de un antecesor. En Roma, en un origen, había 4 tribus. Después pasamos a 36 tribus. Cada una de las ciudades que se fundaba hasta el siglo II después de Cristo tenía que estar inscrito a una tribu. Es decir, era una especie de lobby a lo bestia, ¿eh? En el cual, pues, no sé, la mayor parte de las tribus que hay en Hispania fueron adscritas en un principio a la tribu Aemia, a la tribu Aemilia, a la tribu Sabina, en época de Augusto a la Aelia y después a la Galeria y demás, ¿no? Con lo cual, en un principio lo que hace Roma es dividir el número de ciudadanos que hay a partir de una cosa que se llama tribu, en la cual nos vamos a encontrar con que hay una estructuración en la que cada tribu tiene a unos señores, es decir, los pater familia, los pater prescriti, aquellos que son los jefes de cada una de esas tribus. De ahí viene, por ejemplo, el término senado. En el senado es el mayor de los representantes de esas tribus. Se establece un sistema en el cual, dentro de un espacio todavía muy limitado, cada uno va a aportar una serie de centurias, en las cuales cada uno lo hará en función de su renta y también tendrá derechos civiles en función de la aportación. Perdón que esté en italiano y demás, la clase 1, que es la clase aristocrática, tendría que tener 100.000 ases o más y debería aportar toda una serie de jinetes que debería pagar de su dinero o de su familia, unas tropas de infantería juniores, seniores y demás, ¿no? Sin embargo, las rentas más bajas, un elemento que después, desgraciadamente, en la historia contemporánea no funcionó así, cuando se hacían en las guerras
finales españolas, el elemento de que los pobres tenían que ir a la guerra porque iban otros pagando. En este caso, las clases inferiores a 11.000 euros de renta no tenían que ir al servicio militar, pero por una razón lógica. Alguien tenía que cultivar la tierra y mantener todo esto. Veremos cómo eso va cambiando. En el año 509 se expulsa al último de los reyes, Tarquinio el Soberbio, y comienza la República, en el que se establece una legislación que seguirá a lo largo de la historia romana, que es la ley de las 12 tablas, en la cual se establecen todos los derechos, todas las obligaciones y demás, incluyendo una reforma del ejército. En ese momento ya hemos conquistado a los latinos, a los sabinos y a una serie de gentes que había alrededor. Entre el año 509 y lo que vamos a hablar ahora del 370, nosotros no somos más que etruscos de segunda o gentes que viven influenciadas por el mundo griego, con lo cual lo que vamos a hacer es luchar por medio de la falange. El elemento de la falange son grupos de gente, luego veremos una serie de cuadros en las que luchan en grupos, normalmente de frente, con 6 de fondo, cubiertos para no ver nada más que lo que tienen enfrente, armados con un tipo de armamento que se llama la sarisa, una lanza de unos 6 metros, en la cual la confrontación es una confrontación de grandes falanges con elementos de lucha singular, igual que nos aparece en el mundo griego. Hay una historia bellísima que es la de los Horacios, en el cual un padre envía a sus 3 hijos para luchar por Roma, sabiendo que van a morir frente a otros. En el año 370 sucederá una cuestión que cambiará completamente la estructura tanto ideológica como organizativa del mundo romano, que es la invasión de los galos con Breno. Llegan los galos. Tengan en cuenta que a partir de Rávena es Galia. Breno y sus colegas llegan a Roma. Ese es uno de los motivos por los que uno de los animales protectores, y si suben a la colina capitolina todavía le verán, serán las ocas, que son la que avisan que llegaban los galos. En este momento Breno logra establecer una victoria contra los romanos, en el cual se pide que se pague una cantidad de oro y de plata, y como no está de acuerdo, echa la espada y dice vae victris, ay de los vencidos. Ese episodio va a significar para Roma un elemento de unas reformas que no volverán a repetirse hasta la llegada del año 409, con la entrada de los bárbaros. Se destruye parcialmente la ciudad, se reforma y se establecen una serie de elementos. Bueno, aquí tienen ustedes, perdón. El
Palatino, la Capitolina, con el Asylum, el lugar que les decía en el cual cualquier delincuente que llegara podía librarse, y establecemos un templo, que es el templo de Jano. Solamente se cierran las puertas de Jano cuando no hay guerra en Roma. En toda la historia de Roma se cerró 4 veces y en falso. Con lo cual, lo que nos vamos a encontrar son elementos simbólicos, ¿no?, realmente terribles. Ahí tienen ustedes ese cambio. En un principio la legión en falange, es decir, somos un barrio del mundo griego con muy poca gente que pueda luchar, con lo cual se utiliza el elemento normalmente de 100 de frente y 6 detrás, con esas grandes sarisas, el casco, la imagen de ese casco cerrado para no ver más que el frente y que el miedo también influye, ¿no? Pero a partir de que vayamos avanzando, conquistando territorios, esto no nos valdrá, necesitaremos más gente y generaremos la manipular y la coartal que veremos después. En un principio, una legión estaba dividida en 10 cuerpos secundarios con cohortes. Y hasta las reformas de Mario y de Augusto, la caballería jugará un papel secundario. Normalmente, en la evolución a partir del siglo III, como avanzamos ya no es a partir de la falange, sino de estructuras menores que puedan permitir una mayor movilidad y una posibilidad de ataque. Hay una cuestión que también tiene muy mala leche, que es, ven ustedes que pone velites, astatis, velis principes, velis triaris. A los primeros que ponían delante eran los más jóvenes, los velites, los más expertos después, y al final a los señores, a los más viejos. Entonces lo que iban haciendo era un elemento de que hubiera un primer frente y a partir de ahí ir sacando cuerpos cada vez más formados que pudieran servir de defensa. En el momento en el que Roma se encuentra con un gran contingente y una gran potencia en el Mediterráneo occidental como es Cartago, van a empezar 3 guerras que van a cambiar tanto la estructura militar como la estructura organizativa del mundo romano. En un principio llegamos hasta Campania, llegamos por el norte hasta hasta toda la zona de Rávena y demás, pero en un momento determinado se intenta una expansión hacia el Mediterráneo. Ahí nos encontramos con un gran competidor como es Cartago y nos va a llevar a unos enfrentamientos que en la Primera Guerra Púnica significarán la anexión de los primeros territorios fuera de la bota, Sicilia, Córcega y Cerdeña. En la Segunda Guerra Púnica, que es para escribir una novela, nos encontramos con que en un momento determinado, en el 219, se utiliza como casus belli el elemento de una ciudad hispana, Sagunto, que en ese momento era simplemente una ciudad federada que pagaba dinero por su defensa.
En el momento en el que se toma en el 219 Sagunto, inmediatamente comienza todo el paso de Aníbal y sus tropas en pleno invierno por el Pirineo y la zona de los Alpes. La imagen de los elefantes que vemos en las películas era un poco más light, es decir, los elefantes, igual que los leones que había en la zona del norte de África, tenían un porte bastante más reducido, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en el elemento del miedo que te produce estos animales al enemigo. Se producen toda una serie de actuaciones terribles, la batalla del Ticino entre Turín y Milán, que lleva a la destrucción de 3 ejércitos completos, luego la gran batalla de Canas, en la cual mueren 50.000 romanos, incluidos los 2 cónsules, 29 tribunos y la mayor parte del Senado. Pero hay una historia que no sabemos por qué. Cuando podía haber tomado Roma, no la toma. Pero nos encontramos con un individuo como es Escipión, en el cual lo que hace es desembarcar en Hispania. El inicio de la presencia militar romana en Hispania está asociado en este momento. Desembarca en el año 218 en Ampurias. La razón de desembarcar en Ampurias es que es una colonia griega. El conflicto en muchas ocasiones militar tiene una razón de carácter económico. Ampurias, Rhodes y demás eran antiguas colonias que se veían afectadas por el imperialismo púnico, con lo cual desembarca en Ampurias, comenzando la presencia militar romana. Inmediatamente en el año 217 sabemos que pasan el invierno en Tarragona. Las murallas de Tarragona, la puerta Minerva, si han estado ustedes en Tarragona, y si no, es un buen sitio para ir, encontrarán, pasado el elemento del Palacio Episcopal, una puerta en la que aparece Minerva, armada y demás, en la cual hay una inscripción, ¿no? Probablemente la inscripción más antigua militar que tenemos en Hispania, que estudió Gesa Alfeldi y el profesor Hapsil, en la cual un tipo de los que está construyendo pone su nombre, ¿no?, en ese primer elemento. ¿Por qué desembarca Escipión en Hispania? Después de las condiciones que habíamos puesto a los púnicos en la primera guerra, lo que necesitamos es que nos sigan pagando, con lo que se habían venido a Hispania a explotar masivamente las minas y los recursos. Esto lleva a que Escipión baje directamente a Cartagena. Cartagena eran las grandes minas y de ahí hace la entrada hacia la zona de Baécula, hacia la zona de Cástulo y demás. Ahí se produce una historia que nos cuenta Polibio, en la que entraría todo el espionaje y las historias posibles. Es el gran centro minero, con lo cual lo primero que intentan los romanos es conseguir ese control. Salen por la noche los púnicos, ¿no?, para llevarse la plata, pero en la segunda batalla de Baécula
les están esperando los romanos justo en el mismo sitio donde se la habían hecho el año anterior, con lo que cambia completamente el panorama, ya que necesitábamos plata, oro y esclavos para seguir manteniendo el ejército en Italia. A partir de la caída de Baécula se van a producir toda una serie de elementos que nos llevará a la toma de Cádiz, la ciudad más antigua en el occidente, con lo que los romanos han llegado para quedarse. Sin embargo, entre ese momento del 206 en adelante, nos vamos a encontrar con que un ejército temporal de campesinos que reclutado en el mes de marzo es vuelto a su lugar a final de verano para que pueda recolectar las tierras y demás, cada vez va a ir llegando más lejos, con lo cual ya no nos es válido solamente un ejército temporal. En la Tercera Guerra Púnica, la famosa frase de Catón el censor de Lenda es Cartago, Cartago debe ser destruida, con Emiliano Escipión, el que después también destruirá Numancia, te va a llevar a que ya no te valgan solamente levas temporales de gentes en un lugar, con lo que vamos a ir generando toda una serie de ejércitos más o menos permanentes. En el año 146 tomamos Macedonia y es un momento en el cual estamos actuando también muy intensamente en Hispania, como veremos después, si tienen ustedes suficiente paciencia. En el momento en el que en el año 133 Átalo III cede voluntariamente Asia Menor y ya hemos trascendido del elemento puramente itálico, es necesario reformar el ejército. Se va a ir pasando de un ejército de campesinos y de trabajadores que son reclutados y de nobles que son reclutados para ejercer sus funciones entre marzo y la recolección, a la necesidad de generar un ejército permanente y bien pagado. Esto significa para Roma también un problema muy grave, que va a tener unas consecuencias que van a durar durante el siglo II a.C. y el primero. En el momento en el que tienes un ejército permanente, le tienes que pagar. Alguien tiene que trabajar por ti las tierras. Lo que se llega es a que los grandes propietarios se vayan quedando con todas esas tierras. Eso nos implica toda una serie de revueltas. Sería muy complicado toda esta cuestión, pero los hermanos Graco intentan un reparto. Ellos son aristócratas, pero intentan el pago a una serie de estos veteranos de tierras o una serie de compensaciones. Los Graco mueren de muerte natural. Al primer Graco, con 300 de sus seguidores en ese famoso Asylum, en la Capitolina, les matan y les cortan el cuello, y al segundo de los Gracos le pasa algo parecido. El grupo senatorial de los grandes propietarios intenta que se siga manteniendo ese status quo hasta que se produce una serie de pequeños problemas. Primero, la revuelta de Yugurta en el norte de África. Los cimbrios y teutones, los simpáticos germanos y galos del norte, atacan a Roma, y a la vez
nos están atacando los macedonios de Filipo V y los estados clientelales de Antíoco III. En este momento surge una figura como es Sila, el que tienen ustedes a la izquierda, en el cual va a reformar completamente el ejército romano. Lo que va a hacer es comenzar a levantar los ejércitos serviles. Es decir, esas gentes que estaban por debajo de esos 11.000 que habíamos visto, se les va a reclutar y se les va a pagar. En ese momento nos vamos a encontrar con un ejército profesional, con una disciplina terrible. El término peyorativo con el que se trataba a estos soldados era las mulas de Sila, es decir, les hacía cargar con 30 kilos, andar durante 20 millas todos los días y demás. Lo que va a conseguir es el establecimiento de lo que después van a ser las legiones romanas. A usted le van a pagar, va a firmar un contrato con el Estado, va a tener una carrera, si logra sobrevivir, en el cual tú vas a ir consiguiendo unas promociones y demás. En ese momento nos vamos a encontrar ya con la estructura clásica que va a seguir hasta la crisis del siglo III. Una legión compuesta por 4.800 hombres, más 1.200 hombres que se consideran inmunes. La imagen que tenemos de los legionarios, todos con el pecho ojalata desfilando, es parcialmente falsa. Una legión lo que necesita, aparte de los soldados y fundamentalmente a partir de la reforma de Sila, va a ser toda una serie de técnicos. Una legión, como veremos después, si no me cortan el cuello antes, veamos el caso de Hispania, lo que necesitamos es gente que sepa construir, gente que sepa fabricar, ingenieros, arquitectos y demás. A eso se le va a considerar inmune. Inmune porque no tiene que hacer guardias. Se establece toda una política en la cual, frente a al elemento de los tribunos senatoriales en el cual mandabas al hijo para que empezara la carrera, ¿no?, se va a ir haciendo un elemento de un curso honorum. Ese curso honorum nos va a llevar a que también una de las formas más lógicas de morir es que te nombraran centurión. Cuando Julio César, que luego lo veremos, nos describe en la guerra de las Galias, la cantidad de centuriones muertos es mucho mayor de la que ha habido en ninguna de las guerras anteriores. Y se establece ahí una reforma en la cual vamos a tener un ejército profesional. En este momento les pagan 125 denarios al año, más el establecimiento del elemento del ascenso. A los 6 años pasarías a otro grado, lo que se llama duplicaris, es duplicar y demás, y en función también de todos esos elementos. Como veíamos antes en Asteris, esto nos va a generar un ejército bastante más efectivo frente a los elementos de falange, entendida la falange griega, como lo que hemos visto,
grandes grupos de gente enfrentándose a alguien que tenga usted enfrente con grandes lanzas. Ahora lo que vamos a dividir es en centurias. Pero, curiosamente, la idea que tenemos de una centuria son 100. En realidad son 80. Esas centurias se van a dividir también en toda una serie de manípulos, grupos de 6 centurias. ¿Esto qué te permite? Poder atacar, defender, o como queramos llamarlo, no a todo el grupo a la vez, sino poder dividirlos en diferentes grupos, lo que se llaman las vesilatio. Es decir, en lugar del enfrentamiento de todos enfrente, te va a generar la posibilidad de dividirlos en diferentes grupos que puedan hacer unos elementos distintos. Otro elemento que hemos aprendido de los bárbaros es el uso de la caballería. Siempre hubo caballería, hemos visto antes en la reforma de Servio Tulio, que hay gente que pone caballos con un armamento pesado. En este caso, lo que va a hacer Mario y luego Julio César lo va a abordar es el elemento de la utilización de las turmas. Las turmas son grupos de 30 tipos a caballo, que ya no actúan como una caballería pesada, como después volverá a pasar a partir del siglo IV, sino que van a actuar como elementos de ataque asociados a esas legiones. El enfrentamiento de Mario contra Sila nos va a llevar al fin de la República y a un siglo de guerras civiles. En el momento en el cual se producen una gran expansión, nos vamos a encontrar con un sistema senatorial frente a toda una serie de gentes que fundamentalmente a partir de una formación aristocrática y también militar van a entrar en una serie de guerras civiles, primero Mario contra Sila, después el primer triunvirato con el enfrentamiento, la muerte de Craso cuando ataca a Siria, a los partos, y luego fundamentalmente Pompeyo y César. Estas guerras civiles van a tener una parte muy importante en Hispania. La batalla de Munda o toda esta serie de elementos nos van a llevar a toda una serie de elementos clientelares que después vamos a seguir aprovechando. Lógicamente, la guerra es propaganda, espionaje, servilismo, y todos somos buenísimos. Ahí tienen una serie de monedas de los diferentes bandos. Hay historias más divertidas, como por ejemplo los glandes, las piedras, los trozos de plomo que se tiran contra los enemigos. Por ejemplo, en Calahorra han aparecido una serie de ellos asociados a las sertorianas y a las civiles, o en lugares como pueda ser Mutina en Italia, ¿no? En el que dice jódete Pompeyo, con perdón, o sea, aparte de que te peguen una pedrada con plomo, que te digan es poco sentido del humor. Les he puesto estas monedas para entender también
cómo vendemos al indígena que somos buenísimos, ¿no? Tienen en la parte superior las monedas de Neo Pompeyo, el hijo de Pompeyo Magno, en el cual nos aparece como imperator. El término imperator es general victorioso, en el cual está repartiendo dinero, dávidas, y la que tienen ustedes en esa zona es el desembarco de Pompeyo en Hispania. Hispania aparece ahí representada con el desembarco de Pompeyo, que nos va a dar la felicidad. Por otro lado, nos encontramos las monedas de los asesinos de César en el 44, en el cual nos habla de los idus de marzo, como la liberación, en el cual siempre aparece representado de esa manera. Sin embargo, César, salvo en la acuñación del año 45, que le cuesta el puesto, no se atreve a representarse como un general, aunque es un dictador desde el año 53, entendido el concepto dictador en el concepto romano. Dictador es un cargo de la República que se elige en circunstancias extraordinarias por un periodo no mayor de 6 meses, con unas limitaciones muy graves. Con lo cual, solamente hace una acuñación en la que sale su cara como la piedad velada, que la acuña el año antes de su muerte, y probablemente es un elemento que le cueste el puesto. Otro elemento continuo en todo este elemento de esas guerras es el elemento del triunfo, en el cual colocamos los despojos de los enemigos. Luego lo veremos cuando hablemos de la conquista de Hispania. En este caso nos encontramos a Bruto, tú también, hijo mío, poniendo los elementos de la victoria sobre su padre, y César, seguramente una acuñación ya de época de Octaviano, haciendo lo mismo. Con lo cual, la guerra de la propaganda, y más en las monedas y en cualquier elemento de circulación, nos llevará a historias divertidísimas, y fundamentalmente en el mundo militar. No vamos a entrar en el conflicto de las guerras sertorianas y demás. En el segundo triunvirato, una vez que es asignado César, va a haber 3 figuras fundamentales que nos van a llevar después a las reformas del ejército. Por un lado, Marco Antonio; por otro, Octaviano, al que tienen ahí en la reconstrucción de los capitolinos del Augusto de Prima Porta, o el de la vila de Atcalinas; y luego Lúculo. En este segundo triunvirato queda para Augusto Italia, para Marco Antonio Oriente, Lúculo queda en toda la zona de África y demás, y al final nos vamos a encontrar, no vamos a poner otra vez asteris con qué nariz, ¿no?, en un enfrentamiento que termina en la batalla de Actium. En el año 31, 2 figuras claves para toda la reforma, no solo del ejército romano, sino también para lo que hoy consideramos Europa, serán Augusto y Agripa. Les he puesto esta imagen, el Augusto de Prima Porta no mantiene las imágenes, en la cual
nos encontramos con que a partir del 27, cuando Augusto logra asumir el principado, nos va a hacer una campaña propagandística magnífica. ¿Qué aparece en ese Toracata? Augusto indicándonos el camino que debemos de seguir, el cetro, Zeus, Júpiter, el signo que les agradezco mucho que hayan puesto ahí, el águila. Águila es Roma porque es el símbolo de Júpiter. Y Rómulo y Remo, cuando eligen el lugar donde van a asentar Roma, se encuentran con los augures. Nos vamos a encontrar ahí tanto al sol como a la victoria, y tres imágenes fundamentales para entender qué va a pasar después: la devolución de las águilas que había perdido en Carra Craso, Hispania cautiva y Galia cautiva. Es decir, César había conquistado la Galia, pero habían vuelto a tocar las narices, y Hispania, después de las guerras cántabras, nos va a llevar a esos elementos. Sin embargo, tampoco le salía tan bien todo al divino Augusto, que va a hacer una reforma inicial que va a ser en el momento en el cual se encuentra con las tropas de Pompeyo, con las tropas de Marco Antonio y con sus propias tropas, a las cuales había que dar tierra y dinero. Eso nos va a llevar al elemento de la fundación de colonias, fundamentalmente en Italia y en Hispania. Sin embargo, esa reforma, que va a llevar a la limitación a 28 legiones, va a encontrarse con un elemento de cambio que es el año 9 después de Cristo. Lo que conocemos como el desastre de Teotoburgo, en el cual un bárbaro al que hemos formado, Arminio, lo que hace es cargarse a 3 legiones más 9 cuerpos de auxiliares en el norte de Germania, y encima, para mayor coña, lo que hace es deja solamente a 100 ciegos para que vayan a contarlo. Evidentemente, la respuesta de los romanos fue también bastante efectiva. Es decir, Germánico y Tiberio volvieron, recuperaron las águilas y se cargaron a 50.000 germanos. Pero esta es, por ejemplo, una lápida en el cual nos encontramos a un centurión que nunca estuvo enterrado ahí. Es uno de los de las legiones de Varo, en el que aparecen los signos de un centurión. Sería algo así como un sargento mayor. Llevan siempre ese bastón como elemento de castigo, ¿no? Las condecoraciones, las falera, y luego nos encontramos quiénes son los que le levantan esa lápida, que son 2 libertos. Es decir, la imagen del legionario de Mario ha ido transformándose. Llevan a toda una serie de elementos que será quizás una de las razones por las cuales en el desastre de Teotoburgo perdiéramos a 3 legiones. Nunca más se volvieron a dar 3 números a las legiones, que fueron la 17, la 18 y la 19, ¿no? Que fueron las que fueron destruidas en la guerra de Varo. Bueno, ahí tienen cómo organiza básicamente Augusto esas legiones,
siempre hay un grupo mayor, que es la primera, y el centurión de los 60 centuriones, el centurión que tiene más poder y puede estar en el concilium, es el primapilo, es decir, el centurión más veterano que se le permite estar en los consejos y es el que está al mando de la primera que han visto ahí. Lógicamente, a partir de Mario, lo que hacemos son 30 kilómetros de excursión al día, con 30 kilos y demás, y todos los días hay que hacer un campamento. Hay un caso magnífico en España, Villalazán, a 30 kilómetros, luego veremos unas fotos, a 30 kilómetros de Petabón, de Rosino de Vidriales. Entonces, cuando el profesor Gamer lo estudiaba viendo las fotos aéreas, dice, ¿qué pasa aquí? ¿No? Es decir, ¿qué pasa que haya 15 campamentos sin material a la vez? Es decir, era un elemento de esos campamentos que les hacían hacer de prueba antes de mandarles. Es decir, un legionario es un tipo que cuesta mucho al Estado formarle, con lo que se pretendía es que fuera terriblemente efectivo. Se controla en el siglo I toda Europa, la mayor parte de Europa, hasta el Éufrates y el norte de África, con 180.000 hombres, ¿no? Con lo cual esto es como lo de Maqui Navaja nacido para matar, ¿no? Con lo cual, antes de mandar a un legionario, le tenían que formar durante 3 años, ¿no? Durante esos 3 años, un legionario del siglo I tenía que medir más de 1,70 m, ser ciudadano, saber leer y escribir, un elemento básico para entender las órdenes. Estar durante 3 años formándose y luego le mandaban a destinos realmente maravillosos. Yo me acuerdo cuando estuve viendo o estudiando las lápidas de los legionarios de la Cuarta en Maguncia, luego veremos las regiones en Hispania, acabo con esto rápidamente. Una cosa que me chocaba, cada guerra en Roma genera los soldados para la próxima. Es decir, en el momento en el que te hacen ciudadano, tienes que dar ese servicio al Estado, ¿no? Y a mí me parecía terrible ver las lápidas de los hispanos, fundamentalmente de la Cuarta Macedónica y de la 21 Rapax. La mayor parte había muerto entre los 22 y los 24 años. Es decir, me imagino los veteranos que estaban en Maguncia, en el gran campamento, diciéndoles pasar al otro lado del Rin, que hay gente maravillosa, ¿no? Con lo cual se ve una mortandad terrible. Aparte, te permite saber dónde habían sido reclutados. La mayor parte venían de Nertóbriga, en la zona de Extremadura. Otros de Tuqui, de toda la zona de la Bética y demás. Tú, para ser legionario, tenías que ser ciudadano. Por tanto, lo que están haciendo es reclutar a esta gente en aquellos lugares donde habían asentado a sus padres. Esta política de generación de las colonias te permite controlar tanto el territorio como generar un elemento que hoy en día nos puede parecer loco. Augusto, al que hemos visto antes, en el segundo viaje que hace con Agripa a Hispania, en el momento en el que funda Zaragoza o el momento en el que refunda Mérida,
dice que tienen que plantarse 100.000 hectáreas de olivo y de vid para poder abastecer al ejército. Con lo cual, esas transformaciones significan no solamente la ocupación, sino la voluntad de Roma de mantenerlo. Ahí tienen un campamento de campaña en el cual cada uno de los legionarios tenía que llevar 4 estacas, una pala. Después de 30 kilómetros de simpática excursión con 20 kilos encima, tenía que hacer el campamento, que sería un campamento temporal que se desmontaría en ese momento. Fíjense en esa imagen, que es la que después vamos a trasladar a muchas de las ciudades. Es decir, nos encontramos una estructura rectangular con unas esquinas redondeadas, con los fosos, es decir, mientras sacas la tierra para hacer el foso, como después veremos en Lugo, León, Astorga y demás, tú echas la tierra encima, colocas las 2 estacas que llevas y estableces una estructura en el que en el centro siempre está el pretorio, el elemento del comandante. Luego, el lugar donde les reúnes para montarles la bronca. Nunca se colocan las estructuras al lado de la muralla, ¿no? Lógicamente para evitar que te tiren con todo y te quemen el garito, ¿no? Y se establecen una división en la que nunca se deja a los auxiliares cerca de las puertas. Un auxiliar es un no ciudadano romano. Estos tenían más suerte, tenían que estar 30 años, se les pagaba la mitad y cuando acababan les daban la ciudadanía. Estos campamentos temporales va a tener una traslación ya con una estructura más fuerte en lo que se llama castra estativa, los campamentos totales, los campamentos en los cuales, los castra iberna, perdón, los campamentos en los cuales van a pasar su estancia, el caso de Lugo, Astorga, Herrera de Pisuerga y demás. Siguen la misma estructura, pero un elemento que es fundamental, y ahí Senén les puede contar el pequeño campamento en Bulgaria de la Legio I, en la cual tienen ustedes un hospital de 3 hectáreas. Aparte, es necesario recuperar a los soldados y es muy divertido, por ejemplo, que es el lugar donde más ostras aparecen o donde mejor alimentación aparece. Es decir, un legionario es un elemento caro, bien preparado y por tanto un tipo en el cual, aparte de pagarle en época de Augusto 225 denarios al año más la parte de las primas de saqueo y esas cosas, van a tener un elemento de una sanidad, de unas termas y demás realmente importantes. Gran parte de la información, aparte de la arqueología, la tenemos por la iconografía. Ahí tienen una de las 2 columnas que quedan en Roma. Esta es la columna trajana que nos cuenta la aventura de las guerras dácicas. El señor que hay arriba es un añadido posterior. En origen estaba Trajano y debajo las cenizas de Trajano. Y luego, si van a Roma, tienen otra columna que está en la Plaza Colonna, ¿no?, que es la de Marco Aurelio. Ahí nos cuenta de forma helicoidal, en origen, ahí estaban las cenizas de un hispano, de Trajano, el que llevó al máximo expansión. Ahí nos cuenta toda una guerra, que son las guerras dácicas,
que curiosamente el que hizo todo el vaciado fue Napoleón III, como un intento de emular ese poder. Aparte de en el Museo Cívico de Roma, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que el otro vaciado que hizo Napoleón III está en Rumanía, lógicamente porque las guerras fueron allí. Otro elemento que es imprescindible en una guerra, les voy a poner después un poco de una película que no vamos a ver, es cómo identificas en medio de un caos total, cómo identificas a los que son tuyos. Tenemos la idea de que todos los legionarios romanos iban vestidos igual. Un amigo, Carlos Fabiao, el profesor de arqueología de la Universidad de Lisboa, que sufrió la última guerra colonial con 20 años, me decía, no, los legionarios romanos eran como nosotros, cogían todo de todos. Y me contaba, por ejemplo, en la guerra de Angola, que lo primero que hacían cuando pillaban a un enemigo era tirar el M16 cedido por Occidente y cambiárselo por el AK-40, el Kalashnikov, el 47, ya el 70 ya debía ser total, quitarles todos los elementos animistas y la ropa, porque era mejor la cubana que la que les mandaban de la colonia. Con lo cual, la idea que tenemos, que es parcialmente cierta, esta es una imagen romántica francesa del 19, de todos con el pecho hojalata, vestidos igual, no. Tenían que pagarse ellos, y Polibio nos lo cuenta, tenían que pagarse su utillaje, con lo cual el ejército romano, seguramente en las grandes estructuras como hemos visto antes, son todos iguales. En realidad era como el ejército de Pancho Villa, pero peor organizado. Prueba de ello es que fuimos cogiendo las armas de nuestros enemigos. Todos tenemos la idea del gladius hispanicus, ¿no?, de la espada. Eso lo copiamos de los hispanos, de la falcata y del puglio. El elemento de la lorica amata, de la coraza de hierro, la cogimos de los celtas. El elemento del arma con más mala leche que existe, que es el pilum, le cogimos de los griegos, que además es un elemento terriblemente efectivo. O sea, lo que lleva el colega este de aquí, imagínense que usted dispara con eso a unos coleguillas. En primer lugar, se rompe, con lo cual el escudo del enemigo, en caso que lo lleve, le va a pesar muchísimo, con lo que el enfrentamiento directo de unos tipos con unas espadas con muy mala leche de 60 centímetros en lengua de carpa, que aparte son muy cariñosas, porque si logras sobrevivir al corte, a los 3 días tienes gangrena, porque llevan un nervio maravilloso y te permiten también la capacidad de anular al enemigo, y ya luego con el puglio haces maravillas. Por tanto, muchas veces pensamos de que todos iban vestidos igual. Cada uno llevaba unos elementos distintivos, y el elemento, por ejemplo, del silbato o del cornu o del draco, eran elementos para poder entender las órdenes. En un follón de 15.000 pegándose, virgencita que me quede como estoy,
en muchas ocasiones, por ejemplo, este que tienen aquí, es el símbolo de una de las regiones que estuvo en Hispania, la Alaude, porque llevaban unos elementos que les podían identificar. Otro elemento muy interesante es que normalmente también los enemigos te han robado las armas. Hay un caso que me parece divertidísimo en un yacimiento de la provincia de Valladolid, que aparte es un ejemplo de lo científicos y lo guapos que somos. Es un casco que aparece la mitad del casco en un momento determinado y lo publica alguien. 5 años después aparece la otra mitad del casco y lo publica otro. Un bonito enfrentamiento de departamento en el cual cada uno tenía un trozo del casco, pero es un casco en el que hay 3 inscripciones. La del primer propietario, que era un romano. Segundo propietario, un simpático celtíbero. Tercer propietario, otro romano. Con lo cual, un elemento que tiene un valor y aparte un elemento simbólico se va a continuar. No sé si han estado ustedes alguna vez en Francia el día del fin de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día. Bueno, pues salen desfilando con el traje de su abuelo y demás. Es decir, esa idea que tenemos de que todos íbamos iguales, guapísimos y demás, es un poco complicada, pero bueno, la imagen está para que nos hagamos una idea de que también puede servir para estas cosas. Hay campamentos temporales, hay campamentos de legiones, hay campamentos para auxiliares. Otro elemento muy interesante, y aunque esto sea un dibujo de Connolly, de Peter Connolly, hemos excavado en una pequeña legión en la que llevo yo 30 años estos barracones en los cuales te encuentras los cuerpos de caballería con esa parte de los caballos, el contubernio. Cuando hablamos de contubernio pensamos en el famoso contubernio judeo-masónico, ¿no? Contubernio son los 8 legionarios que duermen en la misma tienda o en el mismo barracón, que es lo que tienen ustedes en la parte posterior. Voy a ir muy rápido porque si no voy a acabar con ustedes. Habíamos quedado que la conquista de Hispania empieza en el 218, en el momento en el cual desembarcamos en un territorio civilizado, entendido civilizado como un elemento urbanizado y de aliados, como va a ser Ampurias. Como les decía antes, Roma lo que va a hacer va a ser ir pactando con aquellos que les tenían mucha manía a los cartagineses porque les cobraban muchos impuestos y les pedían una serie de elementos muy fuertes. Con lo cual, directamente, en menos de un año, estamos en Tarraco, de ahí a Cartagonova, y directamente lo que nos interesa es cortar la llegada de recursos económicos para pagar a los mercenarios de los cartagineses. Esa primera batalla de Baécula del 209, la segunda del 208, y luego cerrar la conexión con el norte de África, los famosos mastetanos, maurois y demás que formaban la caballería de Aníbal. En el momento en el cual está controlado todo este territorio, Roma va a plantear un elemento novedoso frente al resto de los colonos, que es que han venido para quedarse. Eso nos va a llevar a
comenzar toda una serie de elementos hacia el interior. Unas veces pactando y las menos luchando. Ahí tienen el famoso cuadro de Madrazo de las guerras lusitanas. Habíamos visto cómo nos encontrábamos tras la caída de Gadir, y directamente lo que van a ir haciendo es ir entrando a lo largo del Valle del Ebro y fundamentalmente en los grandes recursos mineros de la zona de Huelva y de la Hispania interior. A partir de ahí comenzaremos con las guerras lusitanas, en el que, de nuevo, aparte de la necesidad de controlar un territorio, en toda esa zona del territorio de la parte de la Lusitania, Salamanca y demás, lo que nos encontramos son grandes recursos mineros. Por ejemplo, en toda la zona de Trasmontes y en toda la zona de esa zona de la Extremadura española y portuguesa, en lugares como Amaya y demás, lo que sabemos es que hay grandes cantidades de oro. Es decir, no es solamente conquistar el territorio por «oh, qué buenos somos», sino también por el intento de conseguir una serie de recursos. De forma paralela, en el año 151, mientras estamos pegándonos en el norte de África, los macedonios vuelven a tocar la moral, nos vamos a encontrar con las guerras celtibéricas, entre el 151 y el 133. Normalmente, y siento ser políticamente incorrecto, los grandes elementos heroicos son muy poco heroicos. En teoría, la guerra empieza en el año 151, en el momento en el cual en Ségeda no se ha respetado un tratado, vuelven a levantar unas murallas, se monta un follón y demás. Bien. Entre el 151 y la caída de Numancia del 133, un pilón de campamentos alrededor, bueno, para 3.000 personas. Es muy interesante leer a Polibio, con el tratado del 144 y del 142, o elementos como los reestudios del profesor Luig Schulten, un gran historiador alemán de principio de siglo. Bueno, pues, las grandes gestas, en la introducción de su libro de las guerras de Roma contra cántabros y astures, escrito en 1943, un buen momento para Europa, dice que todos los pueblos del norte somos belicosos y nos defendemos. Bien, en este momento sabemos que gran parte de los campamentos no son de esas guerras, sino que son de guerras posteriores, como las sertorianas o el estudio de Luig sobre los materiales de esos campamentos que te llevan a épocas augusteas. Esas campañas de Emiliano Escipión, el que había vencido en las guerras púnicas, nos llevan a toda una serie de controles que permitirán establecer una frontera más o menos al norte del Duero. Normalmente esas fronteras tardan mucho en estabilizarse. Es muy interesante ver en Apiano, cuando te cuenta que se manda a 10 senadores durante 10 años para que reorganicen el territorio.
y vean cómo lo vamos a organizar. Normalmente esas campañas son de control de esas oligarquías, de generar una forma de control, y sabemos que hay levantamientos puntuales como el del 94 a.C., alguien que no quiere pagar impuestos y te mandan a unos primos, y uno de los elementos más antiguos conocemos de hispanos reclutados, que es el bronce de Ascoli, en el cual aparecen toda una serie de personas procedentes de la zona de Zaragoza, en el que a fines del siglo II fueron reclutados para luchar en Italia con el ejército romano, y se les dan una serie de privilegios en Salduí, lo que después será Zaragoza. Las guerras sertorianas, dentro de los conflictos civiles, en el cual el sistema clientelar nos va a llevar a que la mayor parte de la Bética siga a favor de Roma, mientras que Sertorio, un populista con su cierva y demás, tiene un gran apoyo en aquellos territorios recientemente conquistados por todo el elemento de la Fides. Esto llevará a que Pompeyo destruya la mayor parte de las ciudades que ya habían sido destruidas durante las guerras celtibéricas. Esa reorganización de los ejércitos nos lleva a que en torno al año 29 a.C. comencemos las campañas de conquista de Hispania. En torno al 29 comienzan las guerras contra los pueblos del norte, cántabros, astures y demás, en el que entre el año 29 y el año 19 se producen toda una serie de elementos, la llegada en teoría de Augusto en el año 26 a.C. con la descripción de Dio Casio, que dice que apud segisama castra posuit, va en el año 25 a pasar el invierno en Tarragona, cierra las puertas, ¿no?, y demás, y el momento en el cual se va a reorganizar definitivamente Hispania es en el segundo viaje de Augusto, y fundamentalmente de ese señor que es Agripa. Agripa termina las guerras cántabras en la campaña del 19, una campaña terriblemente efectiva. Ambos dos son los que logran vencer a Marco Antonio, y les parece algo raro en lo que tiene el retrato de Agripa. La corona mural es uno de los emblemas que se otorga a un ciudadano romano que logra subir el primero a una muralla o logra salvar a un ciudadano romano. De ahí que después hayamos tomado ese símbolo para otras cuestiones, igual que el elemento del liberto. Roma irá variando de configuración durante el periodo a partir del 19 hasta el 409. Nos encontraremos con que en el momento en el que cae el Imperio Romano nos vamos a encontrar con un elemento muy interesante, que es que siempre hablamos de suevos, vándalos, visigodos y demás. Por ejemplo, las excavaciones que se han hecho en Pamplona, o las excavaciones que Azcárate Garayolán ha hecho en la zona del norte, nos encontramos con que aquí entraron todos a la vez para querer ser romanos. Nos encontramos armas burgundias, sajonas,
y demás. Por eso a mí me parece mucho más correcto el término que utilizan los alemanes, ¿no?, que es los movimientos de pueblos. En un momento determinado, igual que nos contaba Julio César cuando empieza la guerra gálica, en el que se mueven un pilón de tribus helvetas porque no tienen qué comer, y es cuando se produce el inicio de la guerra y demás. En este caso nos vamos a encontrar con toda una serie de elementos que nos van a llevar a un elemento de la desaparición del mundo romano. Esta es la arqueta de San Millán, con un episodio que es la caída de Amaya, capital de los cántabros, en el que Leovigildo, después de que se haya enfrentado con ellos, degüella a el último representante del poder de los cántabros. Bueno, en 10 minutos y acabo. Las evidencias que tenemos del ejército romano a partir de la conquista cesariana y de las guerras cántabras. Por un lado, lo que vamos a tener son toda una serie de evidencias arqueológicas. Ahí tienen ustedes la acuñación de la caetra. Sabemos que se emitieron 4 series, la primera en el 26, las últimas seguramente en el entorno del 19, para pagar a las tropas, en el cual lo que aparece es un retrato de Augusto. Antes hablábamos del año 27 a.C., cuando adquiere el principado. Antes se llamaba Octaviano. Y en el otro lado, las armas de los pueblos vencidos. La caetra, el escudo circular de los pueblos del norte, las 2 lanzas, el puglio y la falcata. Es decir, se está pagando a las tropas con acuñaciones hechas in situ, con los símbolos de los pueblos vencidos. Sabemos que en el proceso del final de la conquista, a partir de las citas clásicas, tenemos esta serie de legiones. La primera, que pierde el nombre de Augusto en el momento en el cual Agripa llega y les llama cobardes, les quita las águilas. La segunda, Augusta, que es trasladada desde Hispania, después hasta Germania y desde Germania a Britania. La cuarta, Macedónica, que es a la que dedico mi tiempo libre, que es una legión que estuvo en Hispania hasta el 41, de ahí fue trasladada a Maguncia y se dedicó al divertido deporte del golpe de Estado, con lo que en el año 70 fue disuelta con las Rapas. La quinta, Laude, que no sabemos dónde estaba. La sexta, Vitris, que sabemos que está primero en Lugo y después en León. La nona, Hispana, de la cual, en teoría, lo que nos dice Tío Casio es que estuvo en Cantabria. Sabemos que estuvo después en Britania y desapareció. La décima, Gémina, y la 20. La sexta y la décima, igual que la 20, están en la fundación de Mérida. Primera y segunda, Augusta, están en las acuñaciones de las monedas de Aki y Tuci, Martos y dos lugares de la Bética. Cuarta, Macedónica, sexta, Vitris y décima, Gémina, como nos dice
Tácito y la arqueología, igual que Estrabón, serán las últimas que saldrán de Hispania y nos aparecen, como veremos después, en las monedas de Zaragoza. El segundo viaje de Augusto y Agripa, del 16 al 13, lleva a que reorganicemos y establezcamos cuál va a ser la estructura de explotación, organización, provincias, conventos jurídicos entendidos como organización territorial, y va a llevar a que se levante, por ejemplo, un monumento que es el Ara Pacis, el altar de la paz, o el templo de Mars Ultor. Bueno, y ahora empezamos con cosas raras. Normalmente, cuando nos cuentan esas aventuras de que resistimos hasta el final, aquí se pactaba como campeones. Evidentemente, la guerra fue muy dura, pero aquí tienen una lápida procedente del norte de León, en la Cantabria histórica, en el cual aparece un señor que se llama Dodiverus Amparamus, Princes Cantabrorum. Roma, fundamentalmente en época de Augusto, lo que hace es coger a los jefezuelos locales y les convierte en sus nuevos parandas. Esta es muy divertida porque en medio de un territorio en el que nos encontramos todas las estelas indígenas magníficas, tenemos a este colega que luego, ahora vuelvo. Nos le vamos a encontrar aquí, en la Tessera Hospitalis de Herrera de Pisuerga del 14 después de Cristo, en el cual aparece un pacto hecho ante la Legio Cuarta, en la que el colega que después veremos enterrado Bien, a ver si... Sabemos que tenemos toda una serie de yacimientos en los cuales hay evidencias de esas regiones. El primero sería Lugo, si no soy tan inútil de poder volver, en el cual nos vamos a encontrar con que en las excavaciones que han hecho últimamente nos están apareciendo toda una serie de fosos que lo que nos ponen es en relación con la llegada de la sexta. Bueno, perdónenme, a ver si logro volver a encontrarme. Este es otro documento realmente interesante. Es una placa que aparece hace unos 10 años en la zona de Bembibre. Se llama la Tessera Paemeobrigensis. Es un documento que se hace en el año 15 antes de Cristo
en el que tienen un decreto de Augusto, en el que dice que todos los territorios de una banda, de una tribu, pasan a los paemeobrigenses. Bien, unos habían estado en contra de los romanos y demás, y los otros habían sido aliados. Pero lo más divertido es que dice que, aparte de quitarles las tierras, pagarán a perpetuidad los impuestos. Con lo cual, ahí tienen la localización, que sabemos de dónde estaban esas legiones. Por un lado, la sexta en un principio en Lugo, luego va a pasar a León. De momento en León no tienen ningún material anterior al 15 después de Cristo. La décima, primero en Rosinos y luego va a pasar a Astorga. La cuarta macedónica en Herrera, y luego tienen ahí a la izquierda la imagen de donde tenemos colonias seguras de veteranos, fundamentalmente en función de epigrafía y de numismática. Sí, ahora mismo, perdón. Bien, para terminar, ahí tienen las evidencias de obra pública. Construcción, por ejemplo, las marcas de las regiones en obra pública, la sexta en Lugo, décima Astorga, el puente del Diablo en Martorell o los pantanos de la zona de Zaragoza. Lugo, Astorga. Esta es muy interesante porque tienen el foso, y en la excavación lo que ha salido es un tesorillo de época de Claudio. Por tanto, en ese momento ya no era un elemento militar. Lápidas en la cual pues te aparece un tipo, la C inversa que ven ahí significa que es de la centuria de un tipo. Petabonum, Rosino de Vidriales. León, una batalla que se produce en el 32 a.C. en la zona del norte de Álava, en los primeros aproximaciones de los romanos que se meten en un valle y les dan hasta en el DNI. Esta es una lápida de un tipo que hace una ofrenda a un dios que se llama Obelis, Obelegino. Esto aparece en el norte de Palencia. Lápidas de personas que nunca estuvieron enterradas ahí. Son dos lápidas, una del norte de León y otra del norte de Palencia, que levantan las madres a soldados de la novena muertos en Britania. El elemento de cómo marcamos un territorio, los términos augustales. El uso de la foto aérea o pequeños elementos que hacen que Hispania exportara después a Germania no solamente legionarios, sino también tecnología. Perdónenme por haberme enrollado. Y acabamos con un relieve del Louvre con una panda de centuriones. Y muchas gracias y perdón.
Si hay alguna pregunta, insulto, exabrupto, hablen ahora o callen para siempre. Muchas gracias al profesor, muchas gracias a todos. Ya sabéis que aquí el perdón, nos presiona. Esto lo tienen que cerrar, pero esto da para más y para más preguntas. Lo lamento mucho, de verdad. Pero un placer y perdón. Efectivamente tiene que ser así. No. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Recuerdo del paso por esta universidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos verle por aquí de nuevo. Soy todo vuestra.